Buenos días, licenciada. Mi nombre es Alex Vallejo. El video a continuación es para demostrar lo aprendido en la clase de primeros auxilios. Para esto me ayudaré con mi almohada como la víctima del accidente. Nosotros al prestar los primeros auxilios tenemos que seguir el paso, proteger, avisar y socorrer. Eh, para esto nos guiaremos en los principios de acción de emergencias. El primer principio es el reconocimiento del lugar. En este paso tenemos nosotros que mirar si el lugar donde vamos a prestar los primeros auxilios es seguro. Dado el caso que no sea seguro, transportaremos a la víctima en nuestros brazos. En el caso de encontrarse solo con la víctima y de ser posible, marcaremos a la víctima entre nuestros brazos, siempre cuidando la nuca de la víctima. Y en el otro brazo transportaremos las piernas hasta el lugar seguro. En el reconocimiento del lugar también verificaremos el tipo de accidente y el número de víctimas que se encuentran. Una vez transportada a la víctima al lugar seguro, tenemos que realizar el reconocimiento primario. En el reconocimiento primario nosotros miraremos los signos de la víctima. Para esto tenemos que preguntarle a la víctima, tenemos que pedir el permiso de la víctima, si se encuentra consciente. De caso contrario, de no encontrarse consciente, procederemos eh, ya que tomaremos el estado de inconsciencia como un permiso para nosotros proceder. En los cuatro signos vitales son la temperatura, la respiración, la presión y el pulso. Para tomar el pulso de la víctima, nosotros utilizaremos nuestro dedo medio y el dedo índice. En esto lo vamos a tomar en una arteria principal, ya sea en la arteria del cuello o en la de la muñeca. En esto nosotros utilizaremos un cronómetro y contaremos los pulsos de la víctima en un minuto. Y así lograremos mirar que el pulso de la víctima se encuentra en un pulso normal o un pulso elevado o un pulso bajo. Para mirar la respiración de la víctima, nosotros tenemos que abrir la vía respiratoria. La posición de abrir la vía respiratoria es cabeza abajo, mentón arriba. Con una mano tomaremos a la víctima de la frente y con la otra mano del mentón. Así inclinaremos la cabeza hacia abajo y el mentón hacia arriba. De esta forma las vías respiratorias se abren completamente y nosotros nos acercaremos para poder escuchar, sentir y nosotros vamos a mirar el pecho y el estómago de la víctima para ver si está respirando. Para tomar la presión de la víctima nosotros necesitaremos un aparato especial. Ya que no tenemos ese aparato especial, solo tomaremos el pulso y, y la respiración. La temperatura también de la víctima se puede medir con un termómetro. El tercer paso es avisar al servicio de emergencias. En nuestro país el servicio de emergencias es el 911, así que avisaremos inmediatamente e informaremos de lo sucedido. Una vez hecho eso, nosotros procederemos al reconocimiento secundario, que se basa en mirar a la víctima, hacerle un chequeo de pies a cabeza, mirando el tipo de lesiones que se encuentra. En el tipo de lesiones que podría tener la víctima, podría ser una lesión en el brazo, una lesión en la rodilla, en la cabeza. En este caso, vamos a suponer que tiene una fractura en el brazo y para esto, si tenemos una venda, tendríamos que vendar el brazo. El vendaje del brazo lo realizaremos en forma de espiga y se realiza desde la muñeca hasta un poco antes del codo. El vendaje no tiene que ser apretado para que no corte la circulación de la víctima. Así el vendaje lo realizaremos de esta forma.
son 2 vueltas en la muñeca y sube una, baja otra, sube una y baja la otra, sube una y baja la otra, sube una y baja la otra, suben una y baja la otra, suben una y baja la otra. Completamos esto y aseguramos el vendaje. En el vendaje, para que no esté muy apretado, revisaremos la circulación apretando aquí y viendo si vuelve al color normal. Y también el vendaje tiene que, para que no esté muy apretado, o sea, tenemos que jalar la venda y ver que nuestro dedo entre, para así chequear que no esté muy apretado y no cortemos la circulación de la víctima. Con esto nos aseguraremos de que la fractura no se mueva mucho más y no se pueda lastimar más de lo que ya está. Para realizar el RCP tenemos que realizar las 30 compresiones en el pecho de la víctima, siempre con una mano abajo y la otra, que es la mano de la fuerza, encima. Las compresiones deben ser fuertes, ya que necesitamos que el pecho se hunda 5 centímetros para así nosotros masajear el corazón y que la sangre siga fluyendo. Y con esto volver a, a seguir haciendo que la sangre fluya y así poder volver a la respiración de la víctima. Una vez realizado las 30 compresiones, debemos dar las 2 respiraciones a la víctima. Las 2 respiraciones dependerán del nivel de confianza con el que tengamos con la víctima. Si es un completo desconocido y no confiamos en él, eso dependerá de nosotros ver si le damos las 30 respiraciones o no. En el caso de no darle, tenemos que descansar 2 segundos después de las 30 compresiones. Una vez pasados los 2 segundos, seguiremos con las compresiones seguidas. Y así serían 32 la relación de compresiones y respiraciones. Vamos a suponer que la víctima se atragantó con un objeto. Para esto nosotros le preguntaremos a la víctima qué le sucedió. Si la víctima nos responde, quiere decir que el objeto está obstruyendo parcialmente las vías respiratorias y que está dejando pasar un poco de aire. Si en el caso de que la víctima no responda, quiere decir que el objeto está obstruyendo totalmente las vías respiratorias. Nosotros procederemos a aplicar la maniobra de Heimlich para poder ayudar a la víctima a expulsar el objeto que está obstruyendo su vía respiratoria. Para esto ubicaremos nuestro puño con nuestro pulgar de esta forma y sujetaremos con la otra mano así. La presión debe ser en una parte media entre el ombligo y el final del pecho. Así nosotros al momento de presionar, nosotros no tenemos que presionar hacia atrás, sino que tenemos que presionar hacia arriba, para que así podamos empujar la parte del pecho hacia arriba y la, la víctima expulse el objeto con el que está trancado. En el caso de que la víctima no expulse el objeto con el que está trancado y nosotros hayamos aplicado la maniobra de Heimlich, vemos que la víctima sigue, entra en un estado de inconsciencia, procederemos a llamar al servicio de emergencias. Si nosotros nos encontramos solos, llamaremos nosotros al servicio de emergencias. Si nos encontramos acompañados, pediremos a la persona que nos está acompañando que llame al servicio de emergencias. Y si la víctima se desmaya, nosotros procederemos a realizar el RCP para que las compresiones en el pecho ayuden a que expulse el objeto con el que está atragantado la víctima.
En un accidente también nosotros tenemos que cuidar la línea de eje del paciente. ¿Qué es la línea de eje? Tenemos que ver que estén perfectamente alineados el cuello, cabeza y tronco, para que así no sufra ninguna herida, no sufra ningún traumatismo más la víctima. Y nosotros prestaremos los primeros auxilios hasta que llegue la ayuda necesaria que nosotros hemos solicitado al servicio de emergencias. En esto, en los accidentes también, aparte de las fracturas podemos atender con un vendaje, también puede haber algunas heridas como raspones, cortaduras que dejan la piel expuesta, o una cortadura grave que corte venas y arterias. Para eso necesitaríamos cortar la vía sanguínea. Vamos a suponer que el corte ha sido al nivel de la muñeca, ¿no es cierto? Para cortar la vía sanguínea, nosotros tenemos que amarrar un poco antes, más arriba de donde está la herida, para que así la sangre no siga bajando y no se siga derramando. Nosotros, al hacer el nudo para cortar la circulación sanguínea, tenemos que realizarlo fuertemente para así que la vía sanguínea no siga fluyendo. Nosotros, una vez realizado el torniquete, no podemos zafarlo, ya que en ese caso llevaríamos a la víctima a sufrir mm, llevaríamos hacia la víctima a sufrir un paro cardíaco o que se derrame más sangre. Con esto se podría la muerte, le podríamos llevar a la muerte. Nosotros en un accidente tenemos que recordar que lo primero es siempre hacer algo, ya que el no hacer nada podría llevar a la muerte a la víctima. Si hacemos algo, por lo menos tendríamos una posibilidad de que la víctima sobreviva al accidente. Eso es todo, muchas gracias.